Como el ingeniero Cuello tiene una mayor facilidad de expresión que todos nosotros, y mayor conocimiento y experiencia en algunas cosas, nosotros queremos plantearle un problema a José Israel. Uno es los cambios, dos es educación, tres es que en educación ocurrió algo, y es que el presidente designó, no solamente en educación, sino en varios departamentos del Estado, técnicos que son muy, muy buenos todos, pero que posiblemente para fines electorales resulte un tanto difícil, porque yo no concibo a ninguna persona de la sociedad civil, ni a mi amigo Pavel, buscando votos para la reelección de Luis Abinader. No lo entiendo. Pero lo que más me llama la atención es que el ministerio de Milagro Ortiz, durante el gobierno de Hipólito Mejía, ha entrado a la secretaría como secretario y como ministro y como viceministro, sustituyendo la maquinaria de Furcal. Nosotros no estamos claros en esa sustitución. Sabemos perfectamente una cosa, se me puede poner bravo, Furcal y yo somos muy amigos, que ese presupuesto le quedó grande a Furcal. A él y a mucha gente le queda grande. Y que no fue en la corrupción la razón de su destitución. Porque nosotros sabemos que los Furcal, él y su hermano Julio, son personas honestas, incapaces de ir a robar un cargo. Pero las cosas ocurrieron y no los han tratado bien, porque Milagros Ortiz es prácticamente la que está liderando ese sector, porque está su gabinete entero ahí. Yo quisiera que José analice los cambios y que analice en el momento que ocurren, que es justamente a la mitad del gobierno. Mira, el tema de Fulcar se ha deformado. Primero porque fue el nivel más alto en el decreto de cambios. Al resto no se le ha dado importancia. Y además porque es un ministerio que debe manejar prácticamente la mitad del presupuesto nacional. Porque el 4% del PIB no tiene nada que ver con el presupuesto nacional. Y se sustrae del presupuesto nacional, se especializa esa enorme cantidad de dinero para entregársela a un ministerio que no tiene una estructura adecuada para manejar tal cantidad de recursos. Y eso hace que los suplidores tradicionales hayan sido desbordados por una cantidad de gente que aparece en busca de negocios. Algunos legítimamente, aunque no tengan experiencia en eso, pero ahí pueden conseguir cosas, y otros medrando a ver dónde se pega. Pero el hecho de que la prensa haya acentuado la situación y haya participado en la deformación, al extremo de que la mayoría, yo nada más he visto un periódico que trata la cosa con profesionalidad. La mayoría de los periódicos de ayer hablaban de destitución de Fulcar, y no es cierto, el decreto no dice eso. El decreto sencillamente lo sustituye y el presidente tiene derecho a hacerlo, además en tiempo, que todos los presidentes hacen cambios en ministerios fundamentales, en que se evalúa el rendimiento, no necesariamente el comportamiento moral, sino el rendimiento del liderazgo, y se sustituye por otro que se piensa que puede manejar un caballo encabritado, como es ese ministerio. ¿Cuál es la diferencia, ingeniero, entre sustitución y destitución? La destitución es infamante, sencillamente. No se destituye una persona cuando hay una comprobación de hechos malos.
de incapacidad radical, de torpeza. No es eso. El profesor Fulcar es un hombre digno y trabajador y nadie puede jugar con su seriedad. Y la asignación de recursos, disculpe ingeniero, no debería hacerse en función de necesidades concretas y no en términos de proporción del Producto Interno Bruto. Eso es un disparate. Eso es un disparate. La asignación de recursos por la Constitución y las leyes debe hacerse de la siguiente manera. Todos los ministerios en agosto o septiembre mandan a la Dirección de Presupuestos sus requerimientos para el año próximo. Esa Dirección de Presupuestos estructura el presupuesto y asigna, en principio, los valores que van a cada una de esas administradoras de recursos públicos. Esos son los ministerios. Pero eso va al Congreso Nacional que lo sanciona. Y naturalmente, ahí se distribuye el dinero no de acuerdo al Producto Interno Bruto, sino de acuerdo a los ingresos del Estado previsibles. De manera que cuando se llega al ministerio, cuando el ministerio comienza a manejar dinero, el primero se ha tenido en cuenta sus requerimientos específicos. Y segundo, eso se ha prorrateado en las necesidades reales de cada uno de ellos que estima la Dirección de Presupuesto. Cuando usted pide una asignación de recursos, si no está en el presupuesto, no se lo asigna. No se lo asigna quien asigna recursos, que es la tesorería. ¿Y esos recursos se han estado gastando eficientemente? Nadie puede manejar una cantidad de dinero como él. Nadie puede manejar eso. Fulcar es un líder político y de su sector profesional y sale hoy muy lejos de ser consecuencia de un comportamiento ético semejante al que se está conociendo en los tribunales. Porque eso de destitución dice que hay un caso Medusa ahí. No, eso no es verdad. Eso es falso. Ese señor sencillamente, como los anteriores, no pudo manejar el 4%. Ese es el responsable. El 4% es responsable del chivarín. Porque ¿qué pasó con el 4%? Como no había asignaciones, se fue por lo social. Primero los sueldos de los maestros, que debió ajustarse justamente. Perfecto. Y después la comida, el vestuario. Y en último lugar los libros de los niños. Se digitalizó el asunto, se ha hablado de 2 millones de computadoras. Aquí no hay 2 millones de estudiantes. Estudiantes y maestros sumados nos da 2 millones. Si se compraron 2 millones de computadoras, no sé para qué. Porque no hay que tener reservas tan grandes tampoco para suplir daños y perjuicios en el manejo de esos equipos. Un muchachito con una computadora portátil de su casa a la escuela, le quitan la computadora. Hay que reponerla, cierto, pero no esas cantidades. De manera que esas son las cosas que racionaliza o debe racionalizar la Dirección de Presupuestos. ¿Cuántas escuelas se van a hacer? Señores, hay cientos de escuelas que nunca se terminaron. Hay decenas de escuelas que están en sitios donde no son necesarias, donde hay otra escuela ahí mismo hecha por otro gobierno recientemente. Fue un plan y los resultados están ahí. La mayoría de los aventureros que fueron a buscar esas cosas no acabaron las obras, porque sencillamente estaban buscando contratos, no buscando responsables. Las que empresas profesionales que participaron en eso, sí terminaron su asunto y entregaron su proyecto. Y tienen recursos para aguantar el pago final, que siempre es difícil. Pero es necesario que un profesor con el historial personal de Fulcar en la política y en la educación y en el gremialismo salga del ministerio infamado
cuando todo el mundo sabe que ese es un muñeco que no lo maneja nadie. Ahora, los que van ahora van con más experiencia, pero fueron ministros interinos, el que es ministro. Sí, pero hay algo que yo te voy a interrumpir. Los que llegaron ahora tienen mayor experiencia. Sí, pero no manejaron el 4%. Yo lo sé, no, 4% vino después. Eso es nuevo, eso vino con don Danilo. Pero yo quiero hacer un paréntesis y narrarte algo para que tú me corrijas en la plana. ¿Tú recuerdas el periódico El Nacional de ahora cuando era propiedad del doctor Molina? Sí. Ok. Molina Morillo era el director propietario del Nacional. No. Entonces, Director fue después que salió Freddy Gatón. ok, pero era el propietario del... Después que Freddy murió. Entonces, el Nacional tenía un administrador desde su fundación que era el doctor Luis Ramón Cordero. Ambos, Molina y Cordero, eran concuñados porque eran casados con una hija del doctor Espaillat. Con sendas hijas. Con 2 hijas, cada uno con una. Entonces, el doctor Cordero le entregó a la doctora Ortiz la distribución como administrador del Nacional en Nueva York. Ella administraba eso. Cuando vino Pepín, eso tuvo que reajustarse, pero eso ocurrió. Es decir, que eran amigos Cordero. Cuando Milagros gana la vicepresidencia y es designada en educación, entonces, en agradecimiento y por conocimiento de su capacidad, designa a el hijo de Luis Ramón, que es Cordero Espaillat, viceministro de su gestión, y el otro era el que hoy es ministro. Esos eran los 2 viceministros de Milagros. Y hoy esas 2 personas vuelven a educación, lo que significa que es la vuelta, lo que nosotros que siempre preguntamos, ¿de quién es agricultura? De Hipólito. ¿De quién educación ahora? De Milagros. José, sin ser irónico ni nada, es así. Sí, es así, pero hay que ver lo bueno. Todo es bueno. No. Porque Lo bueno es que tienen experiencia. Que trabajaron 4 años. No el 4%, pero tienen experiencia. Pero no en el manejo del 4%, que es el veneno que tiene ese ministerio. Eso envenena, la abundancia envenena. Beberse 7 vasos de agua corrido hace daño. No beber agua también. Para ponerlo en lo más simple. Acuérdate que había un funcionario que compraba las tierras de las escuelas y después se la vendía educación. Sí. Eso se probó aquí. Es decir, que es un veneno, es verdad. Es un veneno, eso está contaminable en todo, porque hay demasiada abundancia y no está en correspondencia la asignación con lo que dice la ley de gasto público y con lo que dice la Constitución de la República. ¿De dónde sale el 4%? De la calle, de manifestaciones públicas. Eso no debe gobernar un país. Eso puede inducir soluciones y debe respetarse. Pero no al extremo que era un tollo. El 4% viene también de la división de la provincia de Santo Domingo, que un día el PRD decidió dividir el Gran Santo Domingo en 4 o 5 municipios para darle empleo a 4 municipios. No, el que descuartizó eso fue Tirso Mejía. ¿Quién? Tirso Mejía. El que hizo el proyecto, sí. Fue que hizo el proyecto con un criterio de gobierno correcto. O sea, la administración de todo el distrito distribuye en 4. Pero eso se convierte en lenguaje PRDista en más empleo. Sí, seguro. Eso, más síndicos. 4 síndicos. 4 síndicos. Paquetes regidores. Pero inmediatamente, y bueno, tenemos uno que lo mataron en el cargo. Jovencito de Polo Marteado, sí. Ejerciendo la sindicatura de tal. Pero lo mataron por síndico, no. Lo mataron por los juegos que manejaban. Hay uno ahora que está matando el cargo. Ajá. Bueno,
Y los demás nombramientos, ingeniero, ¿cómo usted lo valora? Sobre todo migración. Yo no conozco ese mundo. Ah. No. Pero sí conozco la educación y sé lo que es. Sé lo que se mueve ahí, yo lo conozco. Yo trabajé mucho con ellos. Cuando se hacían libritos. ¿Por qué te llama la atención a la mitad del mandato? Porque normalmente los presidentes hacen eso. Es más, poco movimiento hizo con motivo de la mitad del mandato del presidente. Lo normal es 4 secretarios de Estado se van sencillamente porque o lo ha desbordado el cargo o no lo han hecho bien. Pero yo lo que veo ahí que ahí no hay ni PRM, ni PRD, ni oposición. Estos son técnicos, ¿verdad? Mira, una tragedia como la que pasó en ambiente, en medio ambiente, Sí. en la muerte del ministro, es la oportunidad de avance de los técnicos. O sea, es un momento en que el presidente no tiene tanto criterio político, tanta presión política por el cargo, porque es un hecho imprevisto. Entonces avanzan los que saben de eso, que están ahí. En el caso, por ejemplo, de Pavel, Sí. el hecho de que se mudara al ministro, se pasara... Sí, lo ascendieron a ministro. No. Lo transfirieron a otro ministerio. Un ministro fue trasladado a otro ministerio. Ajá. Entonces, la opción no se jugó en la política, sino que se le dio paso a Pavel, que tiene suficiente fuerza como técnico y respeto como técnico y profesor universitario, cosas de eso. O sea, capacidad profesional, pero no en la fuerza política que tenía su predecesor, que fue de los que hizo el poder. Ese es el momento del paso de los técnicos. En Argentina hay un tollo del otro mundo ahora, y es un gobierno de técnicos. Pasó eso. Sí, todos son técnicos. Y hace rato que está pasando, porque el movimiento es muy extraño. Pero es así. Eso es bueno, ¿eh? Sí, es bueno, porque el técnico llega con criterios no populistas, no necesariamente vinculados a la decisión del público. No tiene compromiso con canchanchanes políticos que lo saquen de su responsabilidad. Pero tiene una cosa. Yo tengo un amigo que quiero mucho, que dice que uno de los grandes problemas que hubo en la universidad es que todas esas mujeres que fueron maestras toda la vida, técnicas, se fueron a la UAS, fueron profesoras y se politizaron, que eso es una tragedia cuando el técnico se politiza. Sí, bueno, eso puede pasar, no necesariamente va a pasar. Pero fíjate que tanto en el Ministerio de Medio Ambiente como en el Ministerio de Economía se dio paso a técnicos, porque el presidente tiene más libertad también para promoverlo, para reconocerlo. No tiene la presión política de unas elecciones, donde los grumos están hechos ya con sus aspiraciones específicas. Hay dirigentes de segunda que hacen una lista y entregan su gabinete o el pedazo que quieren tomar. De manera que ahora, en este caso, se recurre a un gabinete que trabajó eficientemente, pero que no tiene experiencia en el manejo de ese monstruo que es el 4%. Bien. Otro tema, que un titular un poquito complejo. No hay que decir del profesor Hernández, que es ministro, que tiene una experiencia pedagógica importante, organizativa. ¿El actual ministro? Sí. Fue rector de una universidad pequeña, especializada, pero sí importante, y profesor de muchas universidades toda la vida. Sí. El dirigente, miembro del sindicato de maestros. Yo creo que él fue el fundador de la UAPA, de la universidad. Sí, exactamente. Sí. O sea, maneja el sistema educativo, bien. tanto en términos administrativos como pedagógicos.
Yo vi un titular que lo vi como mezclado, que dice, la guerra acentúa los efectos inflacionarios, la guerra acentúa los efectos inflacionarios del manejo monetario de la pandemia, no de la guerra, sino de la pandemia. O sea, la pandemia fue antes de la guerra, ¿no? Sí, seguro. 3 años antes de la guerra ya había pandemia. Y comenzando por Estados Unidos y los países europeos que manejan esos criterios como dominantes, se utilizó la emisión monetaria como recurso para gastos no previstos. Pero sorprende, por ejemplo, que profesores como destacados, pensadores económicos destacados como Krugman, premio Nobel por méritos propios, diga que falló en sus predicciones sobre la inflación. Otros de ese mismo nivel se acusan ellos mismos de no ver adecuadamente las debilidades y las limitaciones del capitalismo. Y toda esta gente, ellos mismos aceptan sus errores. Sí, Uno sí, porque, que se equivocó y el otro que es un incapaz. No, pero además hay escuelas, cada una. Además. Hay escuelas de esas. Stiglitz hay muchísimas. admitió que también se equivocó. ¿Eh? Otro premio Nobel. ¿Quién? Stiglitz. Sí, Joseph Stiglitz. Sí. También, pero es que no da lugar a la equivocación. No sé si he hablado aquí de ese tema, pero la palabra salario viene de sal. Porque en Egipto se pagaba el trabajo con sal. Ahora, ¿cómo se Tú explica la trabajas un día, equivocación? da 2 libras de sal, toma, dale. Ingeniero, ¿cómo se explica la equivocación? Yo recuerdo cuando se estaban discutiendo todos esos proyectos multimillonarios en el Congreso de Estados Unidos, hubo esa discusión. A mí me parece que es una cuestión elemental, que si usted saca a la calle esa cantidad de dinero que durante la pandemia se emitió, eso iba a provocar efecto inflacionario. Eso me parece que es una cuestión elemental. ¿Cómo se explica entonces esa equivocación? ¿Qué fue lo que no pudieron ver esos economistas tan prestigiosos? No, pero la cosa se acentúa ahora con la guerra. Ahora con la guerra no entienden que la guerra se está manejando con los mismos criterios, o sea, se está emitiendo papeleta a la vez que se preocupan por la inflación. Pero espérate, la papeleta en exceso al cuadrado. Espérate, llévamelo por un camino más fácil. ¿Qué cosa cambió? Se sabe que la pandemia cambió muchas cosas. ¿Qué cosa le cambió la guerra a la economía de la pandemia? No a la economía que... No, son dos fenómenos distintos. Pero está junto. Bueno, están en el tiempo, coinciden. Pero la pandemia busca dinero exclusivamente para la pandemia, sí, para el manejo de la pandemia. Para la inflación. Este dinero para hacer armas y cosas de esas. Pero los dos tienen un efecto monetario. Pero fíjate el caso de la economía dominicana y la economía externa. ¿Por qué se ha revaluado la moneda dominicana frente al dólar? Porque aquí se paró el déficit fiscal excesivo, sencillamente. Aquí la pandemia prácticamente se resolvió, aunque todavía tenemos que andar con mascarilla y cosas de ese tipo, pero ya los índices de contaminación son mínimos, son manejables por el sistema de salud normal. ¿Se resolvió el déficit o es que estamos tapando huecos con unos dineritos que estamos consiguiendo por ahí fuera? No, el déficit fiscal, no, pero la política que ha trazado el Banco Central ha parado la situación al extremo de que la moneda dominicana se ha revaluado frente al dólar. Hay abundancia de dólar y escasez de pesos, restricción de pesos, y eso se refleja en la paridad. Ahora, eso es el aspecto de la economía cerrada, pero ahora viene para el país la inflación externa. O sea, todo lo que tú importas ahora es más caro. Viene inflacionado. Viene inflacionado de fuera.
O sea, y con eso sí es difícil manejarse, porque eso es una inflación de costos. Porque la excesiva cantidad de dinero aquí se ha restringido. Y eso coincide con una política monetaria más restrictiva. Claro, que se expresa en altas tasas de interés. Exacto. De manera que, por más que el Banco Central y Héctor Valdés hagan el esfuerzo de restringir la inflación local, que lo están haciendo bien, ahora viene y se transmite a través de la importación, de la cual no se puede prescindir, una inflación importante, que son dos fenómenos diferentes. Entonces vuelve y explica, pero en una economía cerrada, Sí. la inflación es un fenómeno monetario y el nivel de precio lo determina la cantidad de dinero en circulación. Exactamente, eso es un pensamiento cerrado, completo. O sea, tú tienes una economía donde tú controlas la emisión monetaria, tú puedes controlar la inflación. Ahora, en una economía abierta como es esta, nadie nos salva de que la inflación externa, el manejo externo de sus monedas, que genera su inflación, en este caso hay muchos países importantes embarcados en una guerra absurda, en una guerra de locos que tiene sus virtudes para nosotros. Ahora, los elementos que añade todo esto, la guerra, es el incremento de materias primas como el petróleo, que también inciden en la tasa de inflación. Claro, y los alimentos. Y los alimentos. O sea, Ucrania es un granero de la humanidad. Y la propia Rusia. Tienen exportaciones significativas anuales de alimentos. En forma ni siquiera terminada, precaria, materia vegetal. Pero necesario en la economía de todo el mundo circundante. Aquí y hay efectos sobre el problema del trigo. El trigo, que es una importación, aquí no se produce trigo, pero se come mucho pan. De manera, se come más pan que plátano aquí. Y esas escaramuzas que estamos viendo ahí alrededor de Taiwán, ¿eso complica el panorama? Imagínate tú, esa es otra guerra, esa es distinta a la que tenemos por allá. Esa apenas se ha esbozado. Yo no sé cómo Estados Unidos gobierna sus cosas, porque a pesar de que cuando Estados Unidos normalizó sus relaciones con Pekín, con mucha facilidad Formosa se quedó sola y la posición en el Consejo de Seguridad que tenía el gobierno nacionalista chino. La China continental se quedó con eso. La China continental pasó ahí como un cambio de embajadores, pero es la posición con derecho a veto de las Naciones Unidas. Y Estados Unidos fue que le dijo, pase usted, que usted es el dueño. Estados Unidos fue el que dijo, yo voy a fabricar aquí que es muy barato, y construyó a China. Sí. Y reconocieron el principio de una sola China. Y reconoció el principio de una sola China. Entonces, ¿para qué viene un viaje de la señora? Porque allá hay democracia y el presidente no puede parar eso. Y los chinos no entienden eso. Que esa mujer tenía libertad total para coger para allá y hacer y deshacer. Y el presidente dice, mire, eso no complica la vida. Yo comparto la idea. El presidente chino no entiende de eso porque ha sido educado en otro tipo otro tipo de política. Con otro tipo de criterio. Pero igual que Putin. Óyeme, los rusos tenían los zares, después tenían el comunismo. Ahí nunca hubo democracia de ningún tipo. Y ahora viene Putin con un pedazo de las dos cosas. ¿Verdad? Democracia por lo que le conviene y la historia para lo que le conviene. Sí, es cierto, los niveles de desarrollo de las instituciones en cada pueblo son condicionantes, pero los políticos están para ver más allá del día de hoy. Su responsabilidad es ver más allá. Y el pobre Putin ha hecho el disparate más grande. El único
país que ha logrado tener, lo único, tener una exportación por ductos desde sus orígenes, desde el origen del combustible, por ducto hasta Alemania, un país que lejos de dividirse como se dividió la Unión Soviética, se desgajó, e incluso renunció a su imperio tradicional, que se transformó en la URSS, y ahora se disolvió la URSS. Que los alemanes fueron los únicos capaces de lograr la unidad de su nación. Mientras Rusia se desmembró, ellos se unían. Ellos se unieron sin tirar un tiro. Sencillamente porque cayó el muro y cayó el gobierno del otro lado, no solo el muro. Y fue de verdad la unidad, porque hasta una mujer del otro lado fue que dirigió mucho tiempo. El mejor gobierno que ha tenido Alemania. Pero el primer ducto se construyó bajo Khrushchev y Willy Brandt. Y yo recuerdo que Khrushchev salió del poder en el 64. Estamos hablando de muy lejos, cuando se hizo el primero y otro. Oye, fíjate la situación. Canadá exporta mucho gas natural. Y el sitio donde se ha considerado adecuado hacer el embarque es el Golfo de México. El gas natural de Canadá al Golfo de México cruza a Estados Unidos de norte a sur, completo, en camiones y ferrocarriles. No en un conducto. No en un ducto. Y Alemania tiene 2 ductos de la Siberia hasta sus necesidades. El segundo ducto estaba previsto que ya entrara porque la economía alemana lo necesita. Y no solamente el segundo no entra, sino que el primero se restringe, se aprieta, y eso conduce a que Alemania busque soluciones. Dicen que se está despertando al Japón samurái y a la Alemania nacionalista. Que Alemania está gastando ahora un dineral en armamento y Japón está tratando de hacerse un poco independiente en materia de seguridad. ¿Cómo usted ve eso, ingeniero? Mira, yo creo que Alemania tiene una experiencia histórica que lo hace moderado. Alemania tiene 2 experiencias históricas. Primero, su capacidad de recuperación, insólita en el mundo. 2 veces fue destruida durante el siglo XX y 2 veces se rehicieron. Y eso naturalmente es consustancial a la nación, los elementos que definen esa nación. ¿Y la otra? Y además ha dejado de ser prusiana, porque Prusia es la que genera la tendencia despótica de Alemania. Es desde ahí donde se concibe. Durante todo este espacio en que Alemania fue sometida como vencida por la Segunda Guerra Mundial, no solo a la división, sino a una tutela de 4 naciones que derrotaron la Unión Soviética, Estados Unidos como principales, Inglaterra y Francia. Esos 4 fueron los que se dividieron Alemania. Hoy no tienen influencia en Alemania prácticamente. Alemania ha recuperado su personalidad, sobre todo con la señora Merkel, que fue la más eficiente de los gobernantes que ha tenido. Sin lugar a dudas, que nació en Alemania Oriental, no compartió los criterios del poder, viajó a Alemania Occidental y de alguna manera logró ser líder del principal partido de gobiernos en Alemania y hizo el gobierno más largo después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Tal vez en su historia, porque antes no tenía fuerza institucional. Ahora dicen que Estados Unidos... Alemania, tengo entendido, que está preparada para no meterse en camisa de 11 varas, ni dejarse atrapar por intereses de países que tienen menos experiencia en la historia. Pero a mí lo que me ilumina es la posibilidad de que Alemania se incorpore a algo que ya está
liquidado y que ella no le ha puesto atención, pero se lo pondrá. El hidrógeno combustible a partir de agua de mar ya es posible. De manera que yo traigo copias para usted, pues, Carlos, no sabía que venía hoy. Pero ese artículo es interesante que ustedes lo lean. Vamos a ver. No para hoy, porque hay que asimilarlo. Pero hidrógeno combustible a partir de agua de mar. O sea, el agua de mar tiene, ¿cuáles son los componentes? Dos moléculas de oxígeno. Quisiera terminar el comentario anterior. José, los efectos inmediatos y los mediatos de la guerra el primer efecto es que nos va, para nosotros, es que nos va a transferir una inflación externa. Ella va a generar una inflación, está generando una inflación en todos los países industrializados y en el mundo en general. Es decir, que vamos a tener inflación importada. Sí. Y esa inflación importada se puede cuantificar. Bueno, en función de todo lo que se importa. Pero en la misma, en todo. En todo lo que se importa. Habrá cosas que no se traerán porque no pueden participar en el mercado local. Habrá la posibilidad de que una competencia interna se desarrolle y supere eso, de que el acuerdo con el acuerdo de libre comercio permita pero también. Hay algo que ya está pesando y es que en la producción local que puede competir en la sustitución de algo, siempre hay un componente, un porcentaje de esa inflación importada. Sí, siempre está. Por ejemplo, en el agropecuario. En la agropecuaria todos los fertilizantes vienen de fuera, aquí simplemente se mezclan. Eso encarece los productos agrícolas. Pero hay un vaso comunicante todavía menor, que es la relación con los países de Centroamérica. El Tratado de Libre Comercio permite una integración de las economías. Una parte de la leche dominicana viene de Costa Rica. Grande, sí. ¿Por qué? Bien. Ahora, ese problema del hidrógeno, evidentemente es una alternativa, pero eso va a tomar tiempo. Mientras tanto, hay unas necesidades ahí inmediatas. Todas las necesidades inmediatas son virtuosas. La necesidad inmediata acelera los procesos. Bien. Óyeme, la energía atómica se descubrió porque estaba en guerra. Y el primero que la descubrió la usó en plena guerra. Antes de usarse para el bienestar de la sociedad, para la energía, para la salud, para muchas cosas que ha sido útil, se utilizó para matar. Y mató con 2 millones de gente, medio millón de gente en un solo tacazo. Bien. Yo creo que el tema de hoy fue tratado. Yo quisiera decir algo, no voy a desarrollarlo porque no lo tengo todavía, pero en la sección que José trabaja los viernes, quisiera traer algo, debido a que José Israel ha mantenido la teoría de que la única forma de resolver el problema haitiano es ayudar a Haití a desarrollarse allá. Y yo me he puesto en forma individual a preguntar, no digo para investigar, porque la investigación para mí es otra cosa, algunas cosas de la migración haitiana aquí, diferente a lo que estamos acostumbrados. Independientemente de que el haitiano camina por el medio de la calle, que el haitiano camina, prefiere que sea de día para evitar problemas de migración. Nosotros hemos encontrado un elemento ya que está bien definido. Los haitianos compran al contado. Los haitianos no tienen financiamiento. Y una cosa más de eso, comprar al contado, y es que comprar al contado les representa, por ejemplo, una persona que reciba 9,000 pesos haitianos, les rinde más el dinero que a un dominicano
que gane 15,000 y que le presten dinero o que compre a crédito. Es decir, esos 9 les rinden más que los 15. Eso hasta ahora. Tengo también el tema de la vivienda, de dónde viven, cómo viven, cuánto pagan, esa cosa, pero no pronunciamientos grandilocuentes, sino reales como ese de que ellos no cogen fiado. No sé si que no le fían, pero realmente trabajan con dinero al contado. Esa es una de las cosas que ya está bien establecida aquí. Es que ellos viven en una sociedad estructurada muy distinta a la nuestra. Allí el mundo de la banca, del comercio es distinto al nuestro. Allá, todavía en Haití se usa el trueque. Ayer. Cuando yo era pequeño, en mi casa, Todavía hay trueque. a mi casa venía una señora con una lata de camarones de Sánchez, que la pedía 2 camisas por ella, o un pantalón. Bien. O sea, eso lo viví yo de niño, hace 50 años. Anteayer llegó una información también de que un camión en Punta Cana, en Verón, donde eran conducidos 30 o 40 haitianos por migración, pero no sabemos qué migración, si era por policía, por guardia, en un camión. De los 40, ya en el camino se había negociado para dejar unos 10 o 12 en el camino, en libertad. Y cuando llegaban a la frontera, llegaban de los 40, llegaban 5 o 6, que si querían quedarse, el promedio de dinero que tenían que pagar era alrededor de 15,000 pesos. Wow. Eso no tiene ninguna coletilla. Pero oye, hay dominicanos que lo están cogiendo preso en México, que van dominicanos Sí, que camino a Estados Unidos, sí, pasaron por Guatemala, sí. cruzaron a México Llegaron a Tampico. y están presos hoy porque iban a entrar a Estados Unidos. Yo te digo más, cuando yo trabajaba en la editora, en la Isabela Católica, un día ya se había ido casi todo el personal. Me meto en la imprenta a buscar una cosa, a recoger, a buscar una red de papel, cualquier cosa. Y veo una historia de Guatemala. ¿Ve? Una historia de Guatemala. Ajá. Un librito pirateado. Un librito tirado ahí. Pirateado, historia de Guatemala, y lo geo. Al otro día llamo al que trabaja por ahí y digo, venga, acá este libro es tuyo. Ah, sí, se me había perdido. No, yo lo encontré y te lo guardé. Porque tú me vas a decir a mí, ¿por qué te interesa la historia de Guatemala? ¿Por qué? ¿Por qué te interesa la historia de Guatemala? Y me dijo, es que me voy. Ah, que sí. Que me voy. Entonces, ¿cómo es que cruza por Guatemala? En esa época, Sí, estoy hablando de 20 los años, hasta 25. 70, 80. Y se fue. Se fue. Ay, Dios. Pocos años después, era un guillotinista. Pocos años después volvió. ¿Y cómo te ha ido? Bien. Bueno, digo, los daños familiares, la separación, bueno, se perdió una hija. Pero los otros 2 muchachos están estudiando en la universidad. Ya. Qué bueno. Aquí. Sí. Él venía ya legalizado allá para llevarse el resto. Radicarse. Sí, pero perdió una hija. Costo de... Pero ¿cuál es la situación de la inmigración dominicana hoy? Que el déficit de la balanza comercial de los Estados Unidos, con los Estados Unidos, es inferior a lo que remiten los emigrados desde Estados Unidos aquí. Es inferior. O sea, ellos compensan el déficit comercial nuestro con su trabajo allá.
dinero que viene aquí para ayudar a sus familiares y para inversiones. A la gente se le escapa la cantidad de letreros en inglés que hay en la economía dominicana. Es hija de la inmigración a los Estados Unidos. Es uno que retornó o que financió el desarrollo de su propia familia. De manera que la migración es un hecho bueno para la humanidad. En la Declaración Universal de Derechos del Hombre está establecido el derecho a la libre migración, cosas que no violan todas las fronteras y todas las constituciones que limitan las inmigraciones. La inmigración dominicana ha sido sana, entonces ¿por qué no lo va a ser la haitiana? Los inmigrantes dominicanos introducen costumbres y hábitos de trabajo aquí cuando vuelven, que son saludables para la economía y la vida dominicana. Traen mañas y costumbres malas también, pero ella llega como quiera. De manera no necesitan la ayuda de los migrantes. El otro día, unos haitianos que fueron recibidos tras una tragedia telúrica, hace más de 25 años, estaba Leonel comenzando el poder, se aceptaron muchos haitianos en los Estados Unidos. En la narración final, el final del gobierno de Bush sobre el tema de los migrantes, lo iban a mandar para Haití. Que yo pensé, digo, cosa buena que lo deporten ahora, porque ya están educados en otra vida. Van a montar negocios según vieron en Estados Unidos. Van a ser taxistas, van a ser... sí, pero ya con la cultura americana. Con la cultura americana, porque se transfiere la cultura por vía de la inmigración. Entonces, Estados Unidos se ha puesto a combatir la inmigración latinoamericana. Ahora resulta que en la modificación de la geoeconomía mundial, lo que le queda a Estados Unidos es América Latina. O sea, aquello será Europa más fuerte por la asimilación de países que eran parte de la URSS y de sus dominios históricos, Bueno, que ya se han adherido al mundo europeo. O sea, Polonia es parte de la OTAN y Hungría también. Parte de la OTAN es parte de Europa. con respecto a los haitianos, Apadrinado por los americanos, pero definiéndose como Europa. con respecto a los haitianos, nosotros ya tenemos muchas cosas, pero tan incompletos. Por ejemplo, el plato fuerte de ellos es la cena. Aquí de los. Otra cosa es, nunca buscan asesoría para regularizarse aquí. Otra cosa, hay una clase rica en Haití que tiene mucha incidencia económica aquí en el país. Tiene inversión grande aquí, en áreas. Sí. Sí, hay muchas cosas raras que El no FOAM, tenemos. ellos son los dueños del FOAM desde su inicio. Del El FOAM, que sustituye el 20% del hormigón en la construcción. Bueno, Nada más y nada menos. Oh. vamos a hacer una pausa.